Bueno, uno de los temas que estamos tratando hoy es lo que ha generado, lo que ha provocado esta imagen que trascendió de una reunión en el marco del cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos en el momento más estricto de la cuarentena. Bueno, Carlos Jara es consultor, especialista en comunicación política, que nos va a poder ayudar a entender no por qué pasó esto, sino qué impacto esto tiene en la opinión pública. Recién debatíamos si todo es tan fugaz que genera un poco de indignación y después pasa, o va a tener esto implicancia en las elecciones. ¿Cómo le va, Fara? Buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué análisis hace de las consecuencias de que haya trascendido esta imagen con esta conducta que hasta ahora, al menos por los mensajes que venimos recibiendo en los distintos programas, es repudiable por todos, por propios y extraños? Ujú. Bueno, la primera reacción de la población obviamente siempre es negativa, ¿no? Si uno, digamos, va a tomar los próximos días seguramente la imagen del presidente, la imagen del gobierno e inclusive, digamos, la intención del voto del oficialismo, seguramente sufrirá una merma, una bajada. El tema es si no vuelve a haber grandes novedades sobre esta cuestión y todo empieza, digamos, en la discusión como más política o eventualmente, digamos, en una discusión más judicial, eso, digamos, finalmente se termina diluyendo, salvo, digamos, que haya como algunas novedades particulares sobre esta cuestión, ¿no? ¿Cuánto dura un tema hoy en la opinión pública para generar algún tipo de consecuencia? Da la sensación que a menos que pase algo, no sé, el día sábado o el día viernes previo a una elección, nada impacto, nada dura. No, a ver, en general yo diría, si no hay nueva novedad, en 40, 24 o 48 horas empieza a diluirse, ¿no? Porque si es más de lo mismo y el comentario, digamos, o los intercambios de opiniones entre distintos dirigentes de oficialismo o oposición, eso particularmente a la opinión pública le empieza a pasarle bastante de costado. Y en ese punto yo diría que en la medida que se diluye, lo más probable es que tanto la imagen como la intención de voto vuelvan un poco al punto de origen, ¿no? Porque, bueno, es una situación, más allá, digamos, de todo lo negativo que se pueda comentar, que en lo que respecta, digamos, a las prioridades de la sociedad, que están más por el tema de la angustia de lo económico y eventualmente de lo sanitario, digamos, son temas que finalmente terminan teniendo un impacto muy, muy relativo. A ver, ante esta situación de crisis, comunicacionalmente usted aprueba lo que planteó Fernández cuando habló públicamente del tema, o qué le hubiera usted recomendado a la hora de dirigirse a la sociedad después de que la foto se viralizó, se compartió y que se confirmó que era real? A ver, vale decir, digamos, que como crisis estuvo, digamos, mal resuelta desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Porque tardaron con mucho en reaccionar. La primera reacción, digamos, fue como muy negativa. Después tuvimos la respuesta del jefe de gabinete y como parece que eso no alcanzaba, digamos, después habló el presidente. Cuando en realidad, digamos, el presidente debería haber hablado en un mensaje al país pidiendo las disculpas del caso y eventualmente aclarando, digamos, que estaba dispuesto, digamos, a someterse, digamos, a la cuestión de la justicia frente a cualquier decisión que se tome, digamos, por la falta que había cometido como un ciudadano más. Eso hubiera sido como lo ideal, ¿no? Porque es el presidente reconoce el error y se pone a la altura de los ciudadanos, aun cuando el hecho hubiera generado fastidio. Pero el presidente básicamente lo que hizo fue evitar primero una respuesta, finalmente la dio en un acto y prácticamente que, digamos, deslindó responsabilidades en su pareja, lo cual, digamos, está todo mal resuelto comunicacionalmente y eso en general ahonda, ¿no? Las consecuencias negativas que tiene la propia opinión pública. Fara, tomando en cuenta lo que usted hoy decía, de que si no se producen hechos nuevos en 48, 72 horas, el efecto va diluyéndose progresivamente. Hay que pensar que esto también, en definitiva, incide en este pedido de juicio político de parte de la oposición para amplificar la cuestión, prolongarla en el tiempo, independientemente de que los números en el Parlamento, obviamente, hacen pensar que esto no va a fructificar. Sí, eso sin duda. Lo que pasa es que, digamos, acá el punto es que primero estamos en contexto de campaña electoral, con lo cual
todo, digamos, ya tiene un contexto bastante particular. Es decir, en general la gente tiende a pensar Sí. que más allá de este hecho en donde existe una prueba concreta, el tema de la foto, digamos, y la violación de la cuarentena, el año pasado, lo cierto, digamos, que estamos en contexto electoral, con lo cual todo el mundo va a parte, digamos, del supuesto de que cada uno va a tratar de llevar agua para su molino y no tanto, digamos, por el interés ciudadano. Eso en primer término. En segundo término, me parece que la cuestión, digamos, del juicio político suena, digamos, seguramente excesivo, porque primero no arregla la indignación y segundo, digamos, hay cosas mucho más graves que se le podrían imputar a cualquier gestión, como el manejo de la pandemia, el manejo de la vacuna, en fin, distintas cuestiones que la violación de la cuarentena por el cumpleaños de la pareja del presidente. De manera que a mí me parece que la reacción, desde el punto de vista político, es muy excesiva, entra todo en los dimes y diretes de la política y eso también ayuda a que se diluya un poco el impacto de la situación. Fara, buenas noches, Gustavo Amor, en este caso. Sí, usted lo dijo, en 48 horas, si no aparece un hecho nuevo, se diluye todo. Habla muy mal de nosotros, tenemos una memoria demasiado corto plazo, me refiero a nosotros, a la sociedad. Bueno, yo diría es la sociedad contemporánea, ¿no? Digamos, la capacidad de retención de hechos, digamos, indignantes de este tipo, salvo, digamos, que tengan algún efecto duradero sobre la vida cotidiana de la gente, en el plano, digamos, de lo ético, digamos, pasa relativamente largo. Esto no solamente sucede, digamos, en Argentina, digamos, en América Latina, sucede en todo el mundo. Y por eso precisamente lo que muchas veces sucede, por lo menos en el plano de la política, es tratar, digamos, de reemplazar una noticia por otra, de manera de desplazar la prioridad. Claro, que rápido se hable de otra cosa. Claro, exactamente así. Tito. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La pregunta es en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuándo va a tardar en repercutir esto sobre toda la clase política y salir de Alberto Fernández hizo esto y decir todos los políticos son iguales y hacen estas cosas? Bueno, esa sensación es muy rápido que aparezca, ¿no? Tal cual lo estábamos comentando recién. En contexto de campaña, todo el mundo empieza, todos los sectores de la sociedad empiezan a desconfiar de las cosas que se dicen y se hacen precisamente porque se está en campaña electoral, ¿no? Con lo cual, más allá del hecho puntual, todo el ruido termina fastidiando. Y eso, digamos, termina o perjudicando, digamos, en general a la política. Puede haber más gente que deje de votar, que vaya a votar en blanco, o que, digamos, como el ruido en general se produce fundamentalmente entre los dos coaliciones mayoritarias, que parte del voto eventualmente pueda correrse hacia algunas otras opciones. Carlos, buenas noches. ¿La devaluación de la palabra no tiene ningún efecto en la sociedad? Mira, yo te cuento de ejemplo lo que pasó con el tema del vacunatorio VIP, ¿no? No es que la gente no se indignó, porque sí se indignó, pero también es cierto que al mismo tiempo la segunda reflexión que la gente hace después de la indignación es, y esto en Argentina siempre pasa, ¿no? Es decir, digamos, tenemos como incorporado el registro de que situaciones negativas del que gobierna, no importa de qué partido sea, tarde o temprano terminan sucediendo, porque es un poco así la política en Argentina, y yo te diría, por experiencia en América Latina. Entonces esto tiene, digamos, un efecto indignante de primer minuto, y yo te diría a partir del minuto 2 empieza la situación de, y bueno, los políticos son así, y siempre fue así, y el anterior era así, este es así, y el que viene suponen que también va a ser así, o sea que no existe como un estándar de calidad, digamos, el cumplimiento del rompimiento de la palabra, sino que precisamente existe una especie de desconfianza nata en el hecho de que tarde o temprano, digamos, los políticos en alguna de estas cosas caen. Carlos, gracias, como siempre. No, por favor, que tengan buenas noches. Bueno, Carlos Fara, consultor, analizando esto que es la foto de lo que pasó en Olivos. ¿Y la gente, Domi, qué dicen los mensajes? La gente responde a nuestra consigna del día, que es saber si estás o no de acuerdo con lo que dijo el presidente, de que